¿Qué pasa, Linuxeros y Linuxeras? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ramiro Pastrano y les doy la bienvenida a un nuevo video del canal, en el cual en esta ocasión hablaremos sobre un punto que habíamos estado tocando ya con anterioridad en vivos y en algunos otros videos. En esta ocasión más que nada porque justo cuando estábamos haciendo uno de los en vivos nos dimos cuenta que había disponible una de las instalaciones que más me creó ruido en base a el siguiente tema. Ustedes, como ya sabrán, se ha tenido una gran guerra en cuestión de lo que es la parte de Microsoft con Linux y el open source. Y si nos ponemos a recordar y hablar un poquito sobre las cosas que han sucedido, cosas que se han venido poco a poco, ha habido un gran cambio de mentalidad en todo lo que es el mundo de Linux. Así que en este punto o en este caso vamos a estar hablando sobre este tema para no crear un debate, pero sí poder ejemplificar y hablar un poco sobre algunas cosas que la verdad nos pueden llegar a interesar bastante. Es algo muy interesante cómo Microsoft ha ido adquiriendo, cómo fue cambiando o su mentalidad, o cómo fue adquiriendo un cambio de mentalidad, el cual los llevó a actualmente que ocurra lo siguiente. Esto sucede por lo que les estoy por presentar por acá. Yo tengo por aquí esta parte de la instalación de software y me gustaría comenzar justamente con esto. Si ustedes van por aquí, podrán encontrar que ya se encuentra el navegador de Edge. Un navegador que, pues bueno, como antes se consideraba solamente un navegador que funcionaba, pues, obviamente en equipos Microsoft y todo este tipo de cosas. Posteriormente encontramos que también por acá dentro de las aplicaciones, dentro de Linux, podemos encontrar lo que es el famoso Visual Studio Code, que es el editor de código de Microsoft, un proyecto que también fue hecho open source y fue uno de los primeros disponibles en lo que son las workstations de Linux. ¿Y cómo es que este cambio de mentalidad sucede? ¿Cómo es que todo esto comienza a ocurrir? Y es la verdad algo que a mí me gusta y me llamó bastante la atención. Si nosotros recordamos un poquito acerca del pasado y analizamos un poquito del por qué hoy en día es raro que Microsoft esté poniendo aplicaciones de su mercado dentro del open source, pues bueno, nos podremos encontrar con que hay cosas que de entrada, digámoslo así, pues no estaban directamente con Linux. Le voy a poner por acá porque estoy dándole la iniciación obviamente a la parte del navegador de Edge. Vamos a aceptar todo lo que tiene por aquí para seguir hablando de nuestro tema. Vamos a dejarlo así tal cual y vamos a dejarlo sin iniciar sesión. Vamos a darle X por aquí. Y bueno, aquí tenemos el navegador de Microsoft Edge, que es un navegador que a mucha gente no le gusta, a mucha gente sí le gusta. Pero bueno, vamos a pasar al tema central. Microsoft, ¿qué pasó con Microsoft? ¿Por qué actualmente se vio en esta tarea de estar desarrollando un navegador para Linux? Contemplemos que hace años hubiera parecido algo impensable, pero los tiempos están cambiando. Aquí te van algunas razones por las cuales yo pienso o considero del por qué Microsoft está expandiendo el mercado de aplicaciones, de sus aplicaciones hacia Linux. Y no solamente es Microsoft el único que está disponible. Hemos visto en videos anteriores también que puedes instalar en Fedora o en cualquier distro de Linux lo que es SQL Server, que es el servidor de bases de datos que provee pues obviamente la empresa de Microsoft, claramente con un registro y una suscripción para tú poder estar utilizando esa base de datos. Pero ¿cómo es que fue sucediendo esto? Hoy en día, a mí se me hace que Microsoft está buscando expandir su base de usuarios. Si bien vamos a decir que Linux no tiene una gran cantidad de base de usuarios, vamos a decir que no son muchos, pero sí se utiliza bastante. Y para ello, de hecho, vamos a poner por acá uno de los estudios más conocidos del open source y donde Linux ha crecido bastante. Hemos tenido un crecimiento muy bueno en varios años. Y déjenme mostrarles por aquí una de las proyectos de open source, y no solamente Linux, ¿ok? También el open source, cómo es que están siendo utilizados actualmente. Probablemente haremos un video acerca de estos datos. Y si nosotros vemos, ha crecido, aquí está el uso de las Linux distributions de open source que están actualmente en el mercado. Y pues bueno, ya conocemos que Ubuntu es uno de los que tiene más
más usuarios actualmente, pero ha ido creciendo el uso de los mismos. De hecho, podemos ver que actualmente Fedora subió a un 10% cuando estaba en un 6% hace algunos años. Pero justamente estas cosas me han hecho a mí, o me han hecho pensar en que Microsoft está expandiendo su base de usuarios. Como les comento, aunque no es un sistema operativo de escritorio más popular que Windows o Mac OS, sin embargo tiene una muy buena base de usuarios y son usuarios bastante leales y que estamos en constante crecimiento, especialmente pues, entre los desarrolladores y entusiastas de la tecnología. Y es justamente aquí donde ofrecer Edge en Linux, Microsoft puede llegar a este público y aumentar la cuota de mercado. Esto lo hace, pues, obviamente por obtener más ingresos. La cuota de mercado es un navegador y el hecho de que estés utilizando su navegador, podrás observar que va a haber muchas cositas por aquí que te puedes ir encontrando, como, pues bueno, aquí ya te están pidiendo que puedas ir integrando Copilot, que puedas ir a estar utilizando sus integraciones, y también te va metiendo forzosamente ahí algunas cosas en su cuestión de búsqueda. De hecho, hay videos por ahí de personas que dicen que se está haciendo muy monopolítico el tema de utilizar el navegador de Edge, que son cosas que por ahí no le gustan. Y en otro sentido, pues bueno, hemos visto que Microsoft ha buscado promover hasta cierto punto lo que es la compatibilidad web. Esto porque Microsoft tiene un interés no solamente de asegurar que la web funcione bien, digo, no es su enfoque principal, pero que funcione bien en todas las plataformas es algo interesante. ¿Por qué? Porque al desarrollar Edge para Linux, digamos así, contribuyen a la experiencia de los usuarios, a la compatibilidad entre los navegadores, y ayudan a que los desarrolladores web pues, también comiencen a pensar en desarrollar para obviamente su plataforma, ¿okay? Que pudiera estar abandonada en ciertos puntos. Yo no lo considero que esté abandonada. Hay lugares en donde se utiliza más Edge que algún otro navegador, que digamos Chrome, Brave o Firefox o algunos otros como Opera, etcétera, como los de Mac. Pero a final de cuentas es un mercado que pudieran estar perdiendo, y ellos no perdiendo, pero ellos quisieran ganarle un poquito más. Y esa en parte de los sistemas operativos. Muchos navegadores son compatibles con Linux y son compatibles con Mac, excepto Edge. Entonces de ahí yo supongo que ellos dijeron, oye, pues ¿por qué todos tienen su opción de navegador en todos los sistemas operativos excepto nosotros? Y creo que de ahí parte un poquito todo este tema. Entonces, si nosotros hablamos un poquito más de qué es lo que está haciendo Edge para trabajar, pues bueno, otro de los puntos de los que a mí se me hace es que se están colgando obviamente de un proyecto que es Chromium, que están aprovechándose de esta base de Chromium, que es el mismo proyecto de código abierto que impulsa pues obviamente la empresa de Google Chrome, o el proyecto de Google Chrome. Y pues bueno, esto facilita el desarrollo y el mantenimiento de Edge, porque así ya no están casados tanto con sus mismos paquetes o librerías o dependencias, sino que también están expandiendo a que Edge comience a formar parte de este núcleo de lo que es Chromium, para aprovecharlo y utilizarlo en su sistema, en su navegador. Edge, pues obviamente, digamos, esto facilita que se mantenga un poco más Edge y que viva, por lo tanto, un poco más de tiempo, y que también lo podamos utilizar en plataformas como Linux. Fuera de ello, creo que es una táctica para ofrecer una alternativa también, porque muchos usuarios Linux de software de código abierto, muchos usuarios Linux prefieren más bien el software de código abierto, cosita que para algunos no es tan indispensable, pero muchos de los que utilizamos Linux es un punto bastante fuerte, o un punto a favor bastante fuerte para tú estar utilizando obviamente herramientas dentro de tu distro. Y como Microsoft no era tan abierto en ese sentido hace algunos años, pues creo que está viviendo, como les comento, este cambio de mentalidad para poder brindar una alternativa a navegadores existentes como lo que son Firefox, Chrome, Brave, y utilizando pues obviamente ese mismo núcleo. Edge ofrece otra opción con características únicas, por ejemplo, pues sus propias características, como lo que veíamos de Copilot, de algunas otras cositas por aquí, de juegos, compatibilidad con algunas cosas. Y a muchos sí les gusta obviamente Edge porque es un navegador bastante sencillo. Yo sí considero que le hacen falta algunas cositas por ahí, pero ya actualmente le están metiendo bastante fuerza entre lo que es el tema de Edge. Y pues bueno, aquí lo tenemos, puedes comenzar a navegar y ya de entrada te muestra noticias, te muestra algunas cosas, y
Pues bueno, nosotros utilizamos nuestro navegador predilecto que ha sido Brave, y pues Brave tiene otras cualidades muy interesantes. A mí me gusta y lo prefiero mucho más, pero el hecho de que esté metiéndose Microsoft poco a poco me comienza a dar a la idea de lo que hablábamos hace unos días o hace algunos videos pasados, de que poco a poco el escritorio de Linux va a ir potenciándose, va a ir creciendo y muchos usuarios van a ir entrando. La alternativa de tener, o bueno, la oportunidad de tener alternativas de uso de Windows en lo que es Linux va a ser algo que le comience a ayudar a otras personas a integrarse al mundo de Linux. Y aunque Microsoft quizás no lo está viendo con esa intención, sino que lo está viendo con una intención de vender, pues a final de cuentas está haciendo un gran aporte hacia la parte de lo que es Linux y el open source. Microsoft, yo también creo que está intentando mejorar su imagen, porque recordemos que en el pasado Microsoft era visto como una empresa hostil hacia Linux, y recordemos que hay bastantes cosas que en un momento más vamos a hablar. Hostil hacia Linux en un sentido de que, pues bueno, ahora desarrollar el Linux es una forma de mostrar que la empresa ha cambiado y que está comprometida con el crecimiento de la comunidad de código abierto. Y pues bueno, en resumen, esta decisión, a mí yo la considero que Microsoft está intentando crear Edge para Linux como una estrategia que tiene, pues digamos, un objetivo de expandir obviamente su alcance, y pues además de que con ello mejora la compatibilidad web, fortalece su posición en el mercado para navegadores y pues bueno, da una apertura a que los usuarios también comiencen a explorar Linux. Pero hablemos un poquito. Hace algunos años Microsoft y Linux tenían un pleito, una guerra bastante fuerte, por lo cual hoy en día es bastante raro tener estas opciones directamente por acá, lo que es Visual Studio Code, lo que es tener Edge también por aquí. De hecho, creo que acá está Edge por acá. Entonces, SQL Server, como les comento en el servidor, y no solamente eso, sino que también GitHub fue adquirido por Microsoft. Pero bueno, en aquel tiempo había una pelea entre Microsoft y Linux, que era un tema fascinante, era un tema en el cual uno de los directores más extrovertidos y raritos de lo que era Microsoft en aquel tiempo, que era este sujeto, ¿cómo se llama? Déjenme lo tengo por aquí anotado. Steve Ballmer, quien incluso consideraba a Linux como un cáncer, o había toda una polémica. No directamente he estado buscando y no he encontrado muchos videos al respecto sobre Steve Jobs, tal cual, Bill Gates, tal cual como tal, en una guerra o en un pleito con Linus Torvalds, pero Linus Torvalds sí se encuentran bastantes videos en la web acerca de cómo abuchea tanto, no solamente a Microsoft. Linus Torvalds siempre ha sido alguien medio polémico, que abuchea tanto a Microsoft como también a Ubuntu y algunas otras cosas del open source. Linus Torvalds, BS, Bill Gates, por ejemplo, si ponemos por aquí, hay algunos videos por ahí. Linus Torvalds sí ha tenido un poquito más de videos por ahí, por los cuales él comenta el uso de Linux porque es mejor, pero hubo un tiempo en el cual sí, Bill Gates y algunos otros empresas grandes sí estaban en contra del uso de lo que es Linux. Y de hecho podemos hablar acerca del documento el Halloween Document de 1978, que era digamos, un proyecto Halloween 1998, era Halloween Document 1998 de Microsoft, que era un documento en el cual había toda una estrategia. De hecho puedes encontrar bastante información en la web. De hecho por aquí puedes ver todo el documento completo, que acá te lo está bloqueando, obviamente. Nos lo bloquea el famoso Edge, no sé por qué lo están queriendo bloquear. Pero bueno, si yo lo pongo por acá en Brave, podemos ver el documento en sí. Déjenme lo pongo por aquí, en el cual ocurre todo un tema en el que están hablando sobre, bueno, no lo bloquea Edge como tal, sino que como que no es seguro. Entonces hay toda una historia, toda una trama de una estrategia que, en resumen, básicamente lo que decía es que
lo que buscaban era una estrategia para combatir a Linux, precisamente porque crecía bastante Linux en aquel momento, estaba iniciando y creciendo bastante. Entonces los documentos describían varias estrategias para contrarrestar el crecimiento de Linux. Entre ellos había algo llamado FUD, que era Fear, no recuerdo bien las siglas en inglés, que eran las iniciales de miedo, incertidumbre y duda, que ellos intentaban hacer que Linux fuera como que una información, daban una información negativa, difundían información negativa sobre Linux para destacar que su supuesta complejidad, la falta de soporte y otros problemas de seguridad no lo hacían un sistema adecuado para el uso empresarial y otras cosas. También ellos estaban intentando abrazar y extender el uso de la adopción de tecnologías de código abierto, pero para modificarlas para que sean incompatibles con estándares, los cuales estándares abiertos, y crear pues obviamente dependencia de los productos de Microsoft. Tal cual era como decir, vamos a irnos apoderando de cierto open source e ir quitándole la fuerza a lo que es el open source, haciéndolos de licenciamiento, que sean obviamente programas cerrados, y quitarle obviamente todo este tema. Y actualmente Microsoft ha hecho dejemos por ahí, por ejemplo, todo el tema de la guerra que se tenía antes, pero actualmente ya tiene algunos años en los cuales Microsoft ha cambiado su postura en base a lo que es el código abierto, en el cual en los últimos años ha ido abrazando el código abierto y contribuyendo a proyectos como Linux directamente, que han hecho aportaciones dentro del kernel de Linux. Un ejemplo clave, por ejemplo, es la incorporación del subsistema Windows para Linux, que era el WSL, que ahora actualmente puedes tener dentro de Windows el WSL, que es una tecnología mediante la cual nosotros podemos estar instalando algunas distribuciones de Linux o el kernel de Linux dentro de Microsoft y poder trabajar y hacer pruebas también en un entorno de Linux dentro de lo que es Microsoft. Es un tema bastante fácil de instalar, solamente ejecutas el comando y lo puedes comenzar a utilizar, y es solamente uno de los proyectos que comentamos que se pueden utilizar por acá. También obviamente el tema del crecimiento hacia la nube, todo lo que es cloud, comenzaron a buscar que Azure, la parte de la nube de Microsoft, de Azure, sea compatible con algunas cosas de lo que es Linux. Obviamente entre sus temas resaltan que pues bueno, una de las gran partes de las máquinas virtuales que utiliza Azure pues se pueden ejecutar, son Linux, ¿ok? Y esto demuestra pues la importancia de Linux para el negocio de lo que es en la nube de Microsoft, ¿sí? Obviamente todo esto, como se está haciendo uso del mismo open source, Microsoft está obviamente ganando o teniendo una retribución, por lo cual está casi obligado a estar apoyando lo que es el open source. También el proyecto de .NET, que le pertenece a Microsoft, es un proyecto open source que también es disponible para lo que es Linux, y de ahí sale un tema de que ellos fueron los creadores de TypeScript, un proyecto open source que es muy utilizado actualmente por muchos desarrolladores, que de hecho este proyecto de TypeScript comenzó como un proyecto open source y que lo abrieron para que obviamente fuera creciendo con el open source, y muchos desarrolladores lo están utilizando y ha tenido un muy buen impacto en todo el mundo del desarrollo, y es de hecho uno de los, vamos a decir, de la sintaxis o de los lenguajes utilizados, sintaxis dentro de los lenguajes utilizados de JavaScript, que se utiliza bastante actualmente y hoy en día pues es una potencia. También pues bueno, hay muchas otras cosas que pueden tener ellos o como proyectos que tienen, pero recordemos también que incluso Microsoft en 2018 hizo una compra tal cual de lo que era GitHub, se convirtió en el mantenedor oficial de lo que es GitHub y lo ha mantenido como un proyecto open source y de código abierto, mismo proyecto en el cual se hacen bastantes encuestas del crecimiento de Linux, del uso de Linux y todo ese tema. Y pues bueno, Microsoft cuando estaba en un problema de quiebra y todo eso, rescató a lo que es GitHub y lo empezó a utilizar. Entonces, de hecho, pues bueno, la forma en la que nació Visual Studio Code nace de un proyecto llamado Atom, que era digamos, el proyecto de IDE, Atom, que murió, digámoslo así, y comenzó Microsoft a tomarlo como base pues para hacerlo el Visual Studio Code para Linux, ¿no? Entonces, a final de cuentas, hoy en día Microsoft ha estado creciendo y cambiando bastante. Yo sé que lo he repetido bastantes veces, pero sí es algo que me gustaría dar en un punto, no para abrir debate, porque justamente en el próximo vamos a hablar un poquito acerca de este tema,
Pero, ¿qué es lo que opinan? ¿Opinan ustedes acerca de cómo Microsoft ha estado teniendo presencia en el open source, de este cambio de mentalidad y esta estrategia de venta que está ejecutando, obviamente, al querer pasar sus productos al open source? ¿Qué nuevas herramientas creen que van a estar introduciendo la gente o el equipo de Microsoft hacia Linux para que pues, las personas comiencen a usar pues, obviamente sus productos, pero que a la vez nosotros podamos sacar algún beneficio? Yo particularmente no suelo utilizar muchos productos de ellos, sí utilizo GitHub y utilizo obviamente Visual Studio Code, pero hoy en día que está Microsoft Edge, yo no utilizaría este navegador, lo he instalado solamente para que ustedes puedan visualizar que es completamente compatible con el Linux. Lo puedes instalar desde la tienda de FlatHub o de Flatpak y lo puedes comenzar a utilizar, pero a final de cuentas también hay otros proyectos entre los cuales ellos están aportando. Hoy solamente quise dar un pequeño resumen. Ahora, ¿qué es lo que piensan ustedes acerca de todo este crecimiento? De hecho, había un tema por ahí que me gustaría ver por acá, porque decían que ahora Microsoft está haciendo este tema de que, bueno, te puse el navegador de Edge, pero cuando tú buscas Google o quieres buscar el navegador de Google, te hace como una interfaz, como si fuera Google, para que crees tu propio buscador. Pero, pues bueno, no sé si funciona haciendo esto. Y pues bueno, eso sí funciona por ahí. Entonces tampoco no se están metiendo tanto. Pero sí hay varias polémicas por ahí que he estado escuchando de la invasión que tiene Microsoft para que utilicen sus productos. Claro, ya sabemos que así funciona y que probablemente lo va a seguir haciendo. Pónganos en los comentarios qué es lo que opinan ustedes, si realmente es un cambio de mentalidad para bien hacia el open source desde Microsoft hacia lo que es Linux y open source, o si solamente están buscando obviamente el beneficio del dinero, obviamente el crecimiento del uso de sus productos hacia lo que es Linux también. ¿Y qué es lo que opinan ustedes si en algún punto Linux se convierte en un entorno de productos de Microsoft? Me refiero a que qué pasará si el día de mañana muchas más personas comienzan a utilizar Linux. Ganamos mercado en el uso de Linux y open source, pero también estaríamos abriéndole la puerta a empresas que son comerciales para estar viviendo dentro del entorno libre del open source y de Linux. ¿Qué es lo que opinan ustedes? Pónganlo por ahí en la cajita de comentarios, espero leerlos, y cuando estemos en el Hablemos de vamos a hablar un poquito más sobre de ello. Eso ha sido todo por el día de hoy. Mi nombre es Ramiro Pastrano, espero que este video les haya gustado. Esto fue el canal de ¿Qué pasa Linux? Y recuerden que yo no soy un experto, pero les comparto un poco de lo que he aprendido. Chao.